Ha llegado el momento de que la verdad hable. El príncipe Harry es visto quitándose su anillo de bodas por primera vez, el final de un romance de cuento de hadas marcado por la controversia. Mientras Meghan permanece en silencio, Harry es descubierto realizando llamadas clandestinas al rey Carlos y a William. Está el hijo pródigo arrepintiéndose y suplicando protección a la familia real. Las grietas ocultas y los intentos desesperados de Harry por revertir la situación serán el eje del informe especial de hoy. ¿Aceptará William su perdón? Para Harry, la revelación de estos documentos no solo provocó una discusión doméstica, desencadenó un colapso total del sistema de creencias sobre el que había construido su vida. Durante casi una década, Harry actuó convencido de que estaba rescatando a una mujer incomprendida y perseguida de la fría e insensible maquinaria de la monarquía británica. Creía que estaba corrigiendo los errores del pasado, protegiendo a Meghan del destino que sufrió su difunta madre, la princesa Diana, pero a medida que los detalles del dossier Engelson comenzaron a filtrarse a través de sus canales legales privados, el duque se vio obligado a enfrentarse a una realidad mucho más desestabilizadora que cualquier ataque de los tabloides. Tuvo que preguntarse si la víctima por la que lo sacrificó todo era en realidad la arquitecta de una brillante actuación sostenida durante más de una década. Las primeras grietas visibles en la determinación de Harry aparecieron a finales de marzo de 2026. Empleados de la residencia Montecito informaron sobre una serie de confrontaciones capaces de hacer temblar las paredes, enfrentamientos que ya no tenían el calor de la pasión, sino el peso helado de un interrogatorio legal. Harry, impulsado por una necesidad desesperada de conocer la verdad sin filtros, comenzó a exigir explicaciones sobre cada mes desaparecido y cada expediente sellado de la vida de Meghan a comienzos de los años 2000. El centro de su obsesión era el llamado vacío de Northwestern. Durante años, un rumor silencioso persistió en los rincones más oscuros del comentario real, una unión legal breve e impulsiva durante la etapa de Meghan en la Universidad Northwestern en 2003, una unión que presuntamente fue anulada y eliminada quirúrgicamente de los registros civiles mediante maniobras legales de alto nivel. Aunque Harry había descartado anteriormente esos rumores como producto de troles tóxicos, las pruebas que ahora salen a la luz sugieren una laguna en el proceso de verificación realizado por Mi5 y Mi6 en 2017. Según informes, Harry ahora lucha con la idea de que pudo haber presionado a la Casa Real para saltarse protocolos estándar de seguridad respecto a un pasado mucho más complejo de lo que le hicieron creer. En un movimiento que ha sacudido a los pocos círculos sociales que aún lo rodean, Harry ha comenzado a distanciarse tanto física como simbólicamente. Según informes, ha pasado las últimas 3 semanas viviendo casi exclusivamente en las dependencias separadas para invitados de la residencia o en una suite privada de alta seguridad en un hotel de lujo cercano, poniendo fin de facto a la convivencia que alguna vez simbolizó su gran historia de amor. Pero el detalle más revelador es otro. Quienes han logrado acercarse recientemente al duque han notado una ausencia imposible de ignorar en su mano izquierda. La alianza de oro, una joya que Harry llevó con devoción casi religiosa desde 2018, ha desaparecido. No parece un descuido accidental, es una declaración silenciosa y calculada de un hombre que siente haber estado casado con un espejismo. Las personas cercanas a Harry describen su estado actual como un shock psicológico paralizante. Es un hombre que quemó todos los puentes detrás de él, su familia, sus honores militares, su identidad nacional, solo para descubrir que el suelo sobre el que estaba parado era una construcción fabricada. La idea de que pudo haber sido un peón en una operación de ascenso social a largo plazo, en lugar de un compañero en una conexión de almas gemelas, lo ha empujado a un aislamiento profundo. Ya no lucha contra la prensa británica, lucha contra el peso aplastante de sus propias decisiones. A medida que el dossier llega al escritorio del rey, el principal objetivo de Harry ha dejado de ser la defensa pública y se ha convertido en una cuestión de supervivencia privada. Ya no está protegiendo a Meghan, está tratando desesperadamente de encontrar al hombre que era antes de convertirse en un personaje dentro del guión de otra persona. Esto no es solo una disputa matrimonial, es el principio del fin de la marca Sussex, orquestado por el mismo hombre que alguna vez juró ser su mayor defensor. Harry está despertando, y lo primero que hace es buscar una salida.
La fortaleza psicológica que el príncipe Harry construyó alrededor de su vida en California comenzó a derrumbarse no por un ataque externo, sino por la podredumbre interna de un secreto enterrado durante años bajo los impecables jardines de un campus universitario estadounidense. A mediados de abril de 2026, el duque de Sussex se encontraba obsesionado con un período concreto de tiempo que precedía su romance real por casi 15 años. El centro de su creciente paranoia y dolor profundo apuntaba directamente al año 2003 y a los históricos pasillos de la Universidad Northwestern. Durante años, Harry aceptó la narrativa de una mujer hecha a sí misma que pasó de actriz con dificultades económicas a figura humanitaria global gracias únicamente a su esfuerzo. Sin embargo, el dossier Engelson presuntamente contiene un capítulo que Meghan Markle habría borrado meticulosamente del registro oficial: la existencia de una unión legal impulsiva y fugaz que terminó tan rápido como comenzó. Esto no era simplemente una indiscreción juvenil. Para Harry, las implicaciones eran catastróficas y constitucionales. Los rumores sobre esta unión oculta sugieren una sofisticada maniobra legal ejecutada en una jurisdicción donde los registros podían sellarse o anularse con precisión quirúrgica, creando efectivamente una hoja en blanco para una joven con ambiciones desbordantes. Cuando Harry recuerda los frenéticos días de 2017, esos recuerdos ahora tienen un sabor amargo. En aquel entonces fue el máximo defensor de su futura esposa, exigiendo agresivamente a los altos funcionarios de la corte y a los agentes de Mi-5 y Mi-6 que aceleraran las investigaciones sobre sus antecedentes. Presentó cualquier retraso o investigación profunda como una muestra de prejuicio institucional, utilizando de facto el temor del palacio a parecer hostil para obligarlos a cerrar sus expedientes antes de tiempo. Ahora comprende que su propia furia protectora fue precisamente la herramienta utilizada para ocultar una verdad que habría cambiado el curso de la historia real. La comprensión de que él mismo fue el instrumento de su propio engaño ha sumido a Harry en una espiral de comportamiento reactivo. En los silenciosos y cuidadosamente controlados corredores de su mansión de Montecito, el silencio ahora se ve interrumpido por los interrogatorios implacables de Harry. Ya no es el apoyo pasivo. Fuentes cercanas al hogar describen a un hombre sentado frente a cronologías impresas y documentos legales, exigiendo que Meghan explique las discrepancias entre su biografía pública y los hilos probatorios conservados por Trevor Engelson. La sensación de traición que experimenta Harry nace del hecho de que arriesgó la integridad de la monarquía británica para proteger un pasado que no era lo que parecía. Si Meghan ingresó a la familia real bajo una premisa fundamentalmente falsa, el juramento pronunciado ante el arzobispo de Canterbury no fue solo una promesa personal, fue un acto de fraude institucional contra el Estado. La reacción de Harry ha sido de retirada absoluta y acción unilateral. Según informes, ha pasado horas en suites privadas de hoteles en Santa Bárbara, lejos de las miradas del personal de Archewell, consultando con investigadores privados e historiadores legales. Está intentando reconstruir la realidad forense de los primeros años de adultez de Meghan, una tarea que el Estado debió haber completado hace una década. El duque está atormentado por la posibilidad de que los mismos servicios de seguridad en los que alguna vez confió recibieran órdenes explícitas de detenerse por parte de una versión más joven y volátil de sí mismo. Esto crea un aterrador círculo de culpa. No solo se casó con una desconocida, ayudó a crear las sombras en las que ella se ocultó. La tensión en California ha llegado a un punto de ruptura en el que la fachada de unidad ha sido completamente abandonada. Harry ya no aparece junto a Meghan en sus lanzamientos de marca ni en las reuniones sociales de alto perfil dentro de los círculos dorados de la élite global. En cambio, es un hombre en tránsito, moviéndose entre residencias temporales y manteniendo largas llamadas en voz baja con expertos legales en Londres. Está tratando de comprender los mecanismos de la confianza real y lo que sucede cuando esa confianza se rompe desde sus cimientos. El dossier entregado por Engelson no contiene solo fotografías o cartas, contiene los datos crudos y sin editar de una vida vivida bajo otras reglas y con otros nombres. Para Harry, la parte más agonizante de este descubrimiento es el daño causado a su propia credibilidad.
Pasó años diciéndole a su padre, el rey Carlos, y a su hermano William que ellos eran quienes estaban equivocados. Los acusó de estar atrapados en un sistema antiguo y rígido, incapaz de comprender a una mujer moderna. Ahora, mientras contempla las pruebas de un pasado oculto, comprende que la cautela de ellos no era intolerancia, sino un deber hacia la verdad que él los obligó a abandonar. El duque vive actualmente en una especie de exilio profesional y personal, dándose cuenta de que la libertad por la que luchó en Estados Unidos era en realidad una prisión construida sobre una base de omisiones cuidadosamente elaboradas. Es un hombre que renunció a un reino por un cuento de hadas, solo para descubrir que la autora de esa historia llevaba todo el tiempo escribiendo un libro completamente distinto. A medida que avanzan los últimos días de abril de 2026, el silencio de Harry ya no es una elección de privacidad, es el silencio de un hombre que ha perdido la voz porque ya no sabe qué parte de su vida fue real. La misión de salvar a Meghan ha terminado. Ha comenzado la misión de salvarse a sí mismo de las consecuencias de su lealtad mal depositada. Mientras el relato del matrimonio Sussex continúa desmoronándose bajo el sol cegador del sur de California, el costo psicológico para el príncipe Harry ha pasado del shock a una profunda crisis moral. Aunque las uniones legales ocultas y la limpieza estratégica de registros universitarios alimentaron intelectualmente sus dudas, fue una acusación mucho más visceral y perturbadora dentro del dossier Engelson la que destrozó su núcleo emocional. En lo más profundo de las páginas sin censura de las supuestas pruebas de Trevor Engelson yace una serie de afirmaciones tan devastadoras que golpean directamente el alma de la identidad de Harry. Los susurros que durante años circularon en los rincones más oscuros del mundo digital, susurros sobre un hijo perteneciente a un capítulo temprano y oculto de la vida de Meghan, presuntamente habrían pasado del terreno de la teoría en Internet a la realidad forense de la vida diaria de Harry. Para un hombre cuya existencia completa está marcada por el trauma de perder a su madre y por la protección feroz, casi militante de sus propios hijos, Archie y Lilibet, esta revelación representa la traición definitiva. Harry pasó gran parte de la última década presentándose como un campeón global de la sanación generacional, participó en incontables entrevistas, escribió unas memorias llenas de detalles dolorosos y produjo documentales centrados en el deber sagrado de un padre de romper el ciclo del abandono y el sufrimiento. Creía haber encontrado en Meghan un alma afín, una mujer cuyo instinto protector era el antídoto contra la fría y rígida distancia de la institución real. La veía como una reencarnación moderna de su madre, la princesa Diana, una mujer de empatía infinita capaz de sacrificarlo todo por la santidad de la familia. Sin embargo, la documentación, que presuntamente salió a la luz a comienzos de mayo de 2026, dibuja un panorama radicalmente distinto y estremecedor. Según informes, el dossier contiene pruebas de una decisión tomada a finales de los años 90 o principios de los 2000, una etapa en la que la ambición era el motor principal de la vida de Meghan. La acusación sobre un hijo entregado silenciosamente a terceros o legalmente apartado para despejar el camino hacia un ascenso en Hollywood no es solo un escándalo. Para Harry es una revelación capaz de destruir mundos. Si esto fuera cierto, la mujer a la que defendió enfrentándose incluso a su propia sangre no solo ocultó un error, presuntamente cometió el acto que Harry considera más imperdonable, el abandono intencional de un hijo por ambición social. La reacción del duque ha sido descrita por empleados del hogar como un retiro psicológico total. Harry ya no está simplemente enfadado, está de duelo. Llora la pérdida de la mujer que creía conocer y también la pérdida de la superioridad moral que ocupó desde 2020. Fuentes indican que durante una de sus confrontaciones privadas más recientes y brutales, la voz de Harry podía escucharse resonando por toda la residencia de Montecito, cuestionando cómo la empatía que Meghan le mostró durante su relación pudo haber sido otra cosa que una actuación calculada. Según informes, está obsesionado con la idea de haber sido elegido precisamente por su vulnerabilidad, de que su conocida necesidad de una figura materna fue el mecanismo exacto utilizado para asegurar su lealtad.
Esta devastación emocional se ha manifestado en una serie de acciones desesperadas y unilaterales. Harry presuntamente ordenó a un equipo separado de investigadores privados que examinara los nombres y cronologías mencionados en el dossier, buscando específicamente cualquier vínculo biológico eliminado sistemáticamente de la biografía oficial de los Sussex. Es un hombre perseguido por la posibilidad de que, mientras lloraba a su madre y luchaba por proteger la imagen de Meghan, ella estuviera ocultando un legado que contradice cada uno de los valores que ambos predicaron públicamente. La hipocresía es tan inmensa que Harry presuntamente siente que se convirtió en participante de un engaño grotesco contra el público mundial. Su aislamiento ha alcanzado un punto crítico. Ya no aparece en los exclusivos clubes sociales ni en las reuniones filantrópicas que constituyen la columna vertebral de la marca Sussex en California. En cambio pasa las noches en el ala de invitados, rodeado de antiguas fotografías de su madre, intentando reconciliar la imagen de la mujer que lo crió con la mujer que ahora comparte su apellido. La comparación que antes le daba paz ahora le provoca una vergüenza profunda. Siente que ha insultado la memoria de la princesa Diana al utilizar su nombre para proteger una historia que se opone directamente a todo lo que ella representaba. Además, Harry enfrenta el impacto que todo esto tendrá sobre su posición ante el público británico. Ahora comprende que su hermano William y su padre, el rey Carlos, no solo estaban siendo difíciles o tradicionales, estaban intentando proteger a una institución frente a un nivel de ambición calculada que Harry, cegado por el enamoramiento, fue incapaz de ver. Según informes, el duque permanece en comunicación constante con sus asesores legales en el Reino Unido, no para planear un regreso, sino para entender su responsabilidad personal. Es un hombre que abandonó un reino por un sueño, solo para despertar atrapado en una pesadilla creada por él mismo. La bomba moral ya explotó. Y mientras Harry contempla los restos de su vida en Montecito, comprende que el enemigo más peligroso al que se enfrentó jamás no fue la prensa ni el palacio, sino los secretos ocultos dentro de su propio hogar. El cuento de hadas ha muerto, reemplazado por una búsqueda forense de la verdad que Harry ya no está seguro de poder sobrevivir. Mientras los muros psicológicos de la residencia de Montecito continúan estrechándose, el príncipe Harry presuntamente ha iniciado una serie de maniobras clandestinas que representan la ruptura más significativa con su esposa desde su salida de la vida real en 2020. Para la primera semana de mayo de 2026, el duque de Sussex había ido mucho más allá de las simples dudas internas y comenzó a acercarse precisamente a la institución que una vez juró desmantelar. Fuentes profundamente conectadas con los círculos diplomáticos y reales de Londres sugieren que Harry estableció una línea de comunicación segura y privada con altos funcionarios del Palacio de Buckingham y, aún más revelador, con la oficina privada de su hermano, el príncipe de Gales. Estas no son las llamadas de un hijo rebelde buscando una reconciliación conveniente para los medios, son las preguntas desesperadas de un hombre que comprende que ha vivido casi una década sin conocer toda la verdad. La naturaleza de estos contactos secretos gira casi por completo en torno a los detalles forenses del proceso de verificación de 2017. Según informes, Harry está obsesionado con una pregunta dolorosa. ¿Qué sabían realmente los servicios de inteligencia británicos y por qué nunca se lo dijeron? Reportes de fuentes internas aseguran que Harry ha mantenido largas conversaciones nocturnas con un pequeño grupo de antiguos asistentes de confianza que siguieron siendo leales a él incluso después de su salida. A través de esos canales intenta descubrir la verdad sin censura sobre los informes elaborados por Mi-5 y Mi-6 antes de su boda en la capilla de San Jorge. Está comenzando a sospechar que su propia intervención agresiva y sus amenazas de acusar a la institución de prejuicio generaron un efecto paralizante que obligó a los servicios de seguridad a ocultar ciertas señales de alarma relacionadas con las conexiones sociales pasadas y el historial legal de Meghan en Estados Unidos, en una decisión que evidencia una pérdida total de confianza en su actual equipo en California. Harry ha dejado completamente de lado el aparato legal de Archewell. Ahora está siendo asesorado por un despacho boutique en Londres especializado en derecho familiar internacional y en las complejas implicaciones constitucionales de los matrimonios reales. Esta acción unilateral habría provocado una enorme fractura dentro del hogar Sussex,
ya que Meghan y su equipo comprenden que ya no controlan ni el relato de Harry ni sus movimientos. El duque ya no comparte con su esposa ni sus itinerarios ni sus comunicaciones, creando un auténtico estado de guerra fría personal y profesional dentro de la mansión de 16 habitaciones. El personal asegura verlo de madrugada caminando por los jardines con un segundo teléfono móvil cifrado, hablando en tonos bajos y urgentes con contactos ubicados en una zona horaria 8 horas adelantada. Quizá la señal más pública y sorprendente de este distanciamiento sea la creciente ausencia de Harry en los eventos brillantes e hipermonetizados que debían definir la nueva era de influencia global de los Sussex. Mientras Meghan continúa impulsando su marca de estilo de vida y diversos proyectos mediáticos, Harry se ha convertido prácticamente en una figura inexistente dentro de sus materiales promocionales. El hombre que alguna vez fue su sombra constante y su defensor más vocal ha desaparecido del encuadre. Personas cercanas afirman que Harry se negó a participar en nuevas grabaciones para sus proyectos comerciales, declarando que no puede ni quiere representar una versión de su vida en la que ya no cree. Esta negativa no es simplemente un conflicto doméstico, es una catástrofe financiera y estratégica para la marca Sussex, que depende por completo de la imagen de una unión indestructible. El peso emocional de estos acercamientos secretos a Londres es inmenso. Para Harry, contactar a William equivale a admitir una derrota total. Es el reconocimiento silencioso de que las advertencias iniciales de su hermano sobre la velocidad de su relación nacían de una profunda sabiduría institucional y no de esnobismo personal. Según informes, el duque vive en un estado de humildad absoluta, pidiendo al palacio que comparta cualquier documentación relacionada con el dossier Engelson. Ya no lucha por recuperar un asiento en la mesa real, lucha por encontrar claridad dentro de una vida que se ha convertido en un laberinto de espejos. Este cambio en el comportamiento de Harry también se refleja en sus interacciones con la comunidad local en Montecito. Ha sido visto en varias ocasiones cenando solo en restaurantes apartados o conduciendo sin compañía por la costa, lejos de los lugares habituales frecuentados por los paparazzi. Es un hombre sumido en una profunda reflexión, aparentemente intentando reencontrarse con la versión de Harry que existía antes de que el mundo se transformara en una cuidada publicación de Instagram. La ausencia de su anillo de bodas, que alguna vez simbolizó su desafío, ahora se ha convertido en un elemento permanente de su nueva identidad solitaria. Mientras el rey se prepara para recibir el peso completo de las pruebas presentadas por el equipo legal de Trevor Engelson, Harry se posiciona no como un coacusado junto a su esposa, sino como víctima de las mismas omisiones elaboradas que también habrían engañado al Estado. Se está preparando para la posibilidad de que los cimientos de su matrimonio hayan sido construidos sobre una serie de engaños calculados y mira hacia la corona como la única institución capaz de proporcionarle la verdad forense. Este es el inicio de una retirada táctica. Harry ya no intenta cambiar la monarquía, intenta encontrar la manera de regresar bajo su protección, comprendiendo que la libertad que buscaba era una ilusión y que la mujer junto a la que intentó alcanzarla era una desconocida cuya imagen él mismo ayudó a construir. El puente hacia Londres, que alguna vez fue incendiado, está siendo reconstruido frenéticamente por el mismo hombre que encendió la cerilla. La crisis que rodea al duque de Sussex ha pasado ahora de una agonía doméstica privada al frío e implacable terreno del derecho constitucional. Para la segunda semana de mayo de 2026, el príncipe Harry se vio obligado a enfrentar la realidad de que su matrimonio no era solo una unión personal, sino un contrato legal de alto nivel con el Estado británico. A medida que los detalles del dossier de Trevor Engelson comenzaron a circular entre las máximas autoridades legales de Londres, Harry presuntamente alcanzó un estado de claridad terminal. El hombre que alguna vez creyó ser un rebelde luchando por amor ahora comprende que pudo haber sido el cómplice involuntario de una violación histórica del protocolo real. El centro de este nuevo y aterrador capítulo es el concepto de fraude institucional. Actualmente Harry está siendo asesorado sobre la posibilidad de que, si se prueban las acusaciones de un matrimonio previo oculto y la eliminación sistemática de registros civiles, la base legal de su matrimonio con Meghan Markle podría ser cuestionada por la corona. Este es el momento en el que el colapso psicológico de Harry se encuentra cara a cara con la rígida realidad de la Constitución británica. Durante semanas,
permaneció aislado en sus aposentos privados, participando en agotadoras videoconferencias con expertos constitucionales que le explicaban las graves implicaciones de la ley de matrimonios reales y los requisitos de verificación relacionados con la línea directa de sucesión. Según informes, el duque está atormentado por el recuerdo de su boda en la capilla de San Jorge, un día que alguna vez consideró la mayor victoria de su vida. Ahora contempla aquella ceremonia bajo una sombra de profunda sospecha, preguntándose si los votos pronunciados ante el arzobispo de Canterbury quedaron invalidados por la omisión deliberada de un historial legal previo. El impacto emocional de esta comprensión legal ha convertido a Harry en un hombre de determinación helada. Fuentes dentro de la residencia de Montecito describen una confrontación final y estremecedora ocurrida en la inmensa biblioteca de la mansión. Presuntamente, Harry presentó a Meghan definiciones legales específicas relacionadas con el engaño premeditado contra la corona, exigiéndole saber si comprendía que sus acciones habían colocado su propia posición legal y el futuro de sus hijos en un estado de absoluta incertidumbre. Ya no es el esposo emocional y protector, se ha transformado en un hombre obsesionado con exigir responsabilidad forense. Según informes, está consumido por la idea de que el proceso de verificación que él mismo saboteó por amor era lo único que podría haberlo salvado de esta pesadilla. A medida que Harry profundiza en las cuestiones legales, habría descubierto una segunda vulnerabilidad, quizá incluso más dañina. El dossier supuestamente destaca un patrón de asociaciones transaccionales durante los primeros años de la carrera de Meghan que chocan directamente con los valores de la monarquía. Harry ahora enfrenta la realidad de que esas asociaciones no fueron simplemente intentos de ascenso social, representan un riesgo de seguridad que el palacio no puede ignorar. Según informes, el duque expresó una profunda vergüenza ante sus contactos en Londres, comprendiendo que utilizó acusaciones de racismo y clasismo para silenciar precisamente a quienes intentaban proteger la integridad de la familia del soberano. Siente que fue utilizado como escudo para ocultar un pasado fundamentalmente incompatible con el servicio para el cual nació. En un movimiento que parece señalar el final absoluto de la alianza Sussex, Harry presuntamente comenzó a discutir la logística de una separación legal permanente que le permitiría regresar al Reino Unido como ciudadano privado bajo la protección del rey. Ya no le interesan la marca, los podcasts ni la élite de Hollywood. Ha visto los datos en bruto de los archivos TIC, miles de páginas de borradores inéditos y huellas digitales que Trevor Engelson presuntamente conservó. Según informes, esos documentos muestran una versión de Meghan que Harry jamás conoció, una mujer que estudió a la familia real con la precisión de una estratega militar, planificando su entrada años antes de la supuesta cita a ciegas. Este descubrimiento destruyó el último vestigio de confianza de Harry. Ahora comprende que toda su vida estadounidense fue una secuela cuidadosamente escrita de un plan cuya existencia desconocía por completo. La rutina diaria del duque se ha convertido en un reflejo sombrío de su aislamiento. Se le ve caminando por la playa al amanecer, lejos de las cámaras, con un aspecto agotado y envejecido más allá de sus años. Ha dejado de comunicarse con el equipo de relaciones públicas de los Sussex, obligándolos a improvisar explicaciones sobre su desaparición total de los más recientes proyectos comerciales de Meghan. Harry dejó claro que ya no será un accesorio dentro de una narrativa que considera fraudulenta. Espera la decisión final del rey, consciente de que su padre tiene el poder de despojarlo de todos sus títulos y honores. Harry no está luchando por conservarlos. Según informes, está preparado para aceptar cualquier castigo que la corona considere necesario, siempre y cuando pueda encontrar una forma de recuperar su propia verdad. El caballero ha dejado caer la espada, comprendiendo que el castillo que defendía estaba construido sobre arena, y mientras el cerco legal se estrecha, Harry se prepara para la rendición definitiva, esperando que, al perder sus títulos, pueda finalmente recuperar su alma. A medida que se acercan las últimas semanas de mayo de 2026, el espíritu antes vibrante y desafiante del duque de Sussex se ha transformado en un estado de resignación silenciosa y sombría. La mansión de Montecito, alguna vez presentada como un palacio de libertad y monumento a una moderna historia de amor, se ha convertido en el escenario de una lenta y dolorosa disolución. El príncipe Harry ha llegado al final de su viaje investigativo a través de las sombras del pasado de su esposa
y la conclusión a la que ha llegado es de una claridad total y devastadora. El dossier de Trevor Engelson, combinado con las pruebas digitales forenses obtenidas de los servidores archivados de la vida anterior de Meghan, ha proporcionado una certeza que ninguna estrategia de relaciones públicas ni apelación emocional puede superar. Harry ya no es un hombre dividido, es un hombre que se ha rendido ante la verdad. La atmósfera dentro del hogar Sussex ahora es descrita como una guerra fría clínica. Harry se ha desvinculado completamente de la maquinaria comercial y filantrópica de Archewell, considerándola el producto de una marca construida sobre una base de omisiones cuidadosamente elaboradas. Según informes, le dijo a su círculo íntimo en Londres que se siente como un hombre despertando de un trance de 10 años, comprendiendo que cada gran decisión que tomó desde 2017 estuvo basada en una versión meticulosamente curada de la realidad. La sensación de traición no es solo personal, es institucional. Harry siente una culpa aplastante por la manera en que trató a su hermano William y a su padre, el rey Carlos. Ahora entiende que la cautela de ellos era una forma de protección que él, cegado por el enamoramiento, fue incapaz de apreciar. En un movimiento que parece anunciar el acto final de este drama real, Harry presuntamente redactó una carta personal escrita a mano dirigida al rey. En ese documento no intenta defender sus decisiones ni solicitar apoyo financiero. En cambio, ofrece una disculpa completa y humilde por el fallo sistémico que provocó al presionar al palacio para omitir los protocolos estándar de verificación de seguridad relacionados con su matrimonio. Ha reconocido que si las acusaciones sobre uniones legales ocultas y el historial no revelado de su esposa resultan ciertas, no se opondrá a ninguna medida de la corona o del parlamento destinada a retirarle sus títulos y honores. Según informes, Harry está dispuesto a aceptar las consecuencias de sus actos, prefiriendo la fría realidad de una vida privada en el Reino Unido antes que el engaño dorado de su existencia actual en California. Este estado de penitencia ha provocado un retiro físico y social absoluto. Harry no ha sido visto en público junto a Meghan desde hace más de un mes e ignoró todas las solicitudes para participar en las próximas giras promocionales de los proyectos de estilo de vida de ella. Vecinos aseguran haber visto al duque sentado solo sobre los acantilados frente al Pacífico, una figura solitaria que parece lamentar la pérdida de su propia identidad. Según informes, dejó de utilizar sus títulos reales en correspondencia privada, firmando simplemente como Harry, un gesto que muchos interpretan como un regreso simbólico al hombre que era antes de que el espejismo de Montecito se apoderara de su vida. Mientras tanto, el príncipe de Gales presuntamente avanza con los preparativos constitucionales ante las posibles consecuencias futuras. Aunque William ha mantenido un silencio estoico, su oficina trabaja en coordinación con el equipo legal independiente de Harry para garantizar que un eventual regreso del duque al Reino Unido se maneje con la seguridad y privacidad necesarias. La relación entre los hermanos sigue siendo frágil, pero el objetivo compartido de proteger a la monarquía de un nuevo fraude institucional ha creado un puente de necesidad. El palacio ya no ve a Harry como un enemigo, sino como un soldado herido que fue capturado por sus propias vulnerabilidades y ahora busca desesperadamente el camino de regreso a casa. Los últimos días de mayo de 2026 marcan el ocaso de la era Sussex. El cuento de hadas multimillonario que cautivó a millones y generó cientos de millones de dólares en acuerdos mediáticos se derrumba bajo el peso de sus propios secretos. Para Harry, el viaje de príncipe a rebelde y finalmente a hijo arrepentido ha sido la experiencia más dolorosa de su vida. Ahora comprende que la memoria de su madre, la princesa Diana, fue utilizada como una herramienta para atar su lealtad a una narrativa que nunca le perteneció. Al alejarse de Meghan y de los secretos que ella guardó, Harry cree estar honrando finalmente el verdadero legado de su madre, un legado de honestidad brutal y verdad sin adornos. El duque se prepara para un futuro silencioso, humilde y lejos de las cámaras, comprendiendo que el mayor acto de valentía de toda su vida no fue abandonar la monarquía, sino encontrar la fuerza para admitir que estaba equivocado. El telón está cayendo sobre la ilusión de Montecito.